Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Les voy a invitar a que busquen la lección número 18, que está dentro de la unidad número 3, ¿por qué necesitamos la Biblia? Y esa lección se titula La Biblia habla a las familias. La Biblia habla a las familias. Repito, la lección número 18. La unidad número 3, eso se encuentra en la unidad número 3, ¿por qué necesitamos la Biblia? Lección número 18, la Biblia habla a las familias. Bien, vamos a comenzar con esta lección y quiero arrancar la clase diciendo que es importante que para que veamos esta lección de manera objetiva, digamos, no al machismo y no al feminismo. Cuando vemos la Biblia con lentes del machismo, con el lente del machismo o con el lente del feminismo, es imposible que podamos apreciar lo que Dios nos quiere hablar a través de la misma. Así que borremos cualquier tipo de pensamiento que provienen de esta manera de ver el mundo, para que podamos entender lo que la Biblia habla a las familias. Y hago esta aclaración al principio de esta clase porque los textos bíblicos que vamos a ver se tocan asuntos y textos bíblicos que históricamente han sido malinterpretados y sacados de contexto para formar un pretexto a favor de ciertas comunidades o más históricamente a favor de los hombres. Pero hoy vamos a verlos con un lente bíblico, no feminista, no machista. Y por eso quiero arrancar de esta manera. Así que el bosquejo de la lección de hoy es de la siguiente manera: el origen de la familia, las responsabilidades de la familia y la dirección para la familia. Esto es básicamente lo que vamos a estar estudiando en la clase de hoy dentro del tiempo que tenemos disponible. El versículo clave se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 28, que dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Esta es la Reina Valera contemporánea. Vamos a comenzar con el primer punto de la lección de hoy, que es el origen de la familia. Y todo comienza en el mismo escenario de la creación, en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 2, y vamos al versículo 18, del 18 al 25, Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y vamos a comenzar aquí, ¿ok? Vamos a comenzar aquí en estos textos, y esto es lo que vamos a estudiar de este punto. ¿Okay? Dice aquí: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Importante, como pueden ver, estoy resaltando algunas palabras de las cuales quiero que se fijen, en las cuales quiero que se fijen. Así que en este verso 18 hemos marcado con highlight amarillo: no es bueno. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí hemos marcado más. Para Adán no se halló ayuda idónea, y también hemos marcado tomó una de sus costillas. Luego verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estos son los versos que tenemos para esta sección, y vamos a ver algunos detalles o algunas enseñanzas que trae consigo este verso bíblico o estos versos bíblicos que acabamos de leer, y nos muestran algunos detalles muy importantes de aquellos puntos a los que, o aquellas palabras o frases a las que le pusimos un highlight. Como pueden ver aquí, número 1 dice en el texto bíblico que no es bueno que el hombre esté solo. Así que el ser humano no debe de vivir en soledad, debe vivir en familia. Y esto es muy importante, el hecho de que no es bueno, de que Dios haya dicho que no es bueno. Y es que Génesis capítulo 2, versículo 18, identifica el primer ejemplo en la historia humana de algo que Dios consideró como no bueno. Cuando vemos el capítulo 1, el proceso de la creación, Dios creó algo y que decía Dios, y vio Dios que era bueno. Pero en este caso ve al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al ser humano para que no viva en soledad, sino para que tenga una convivencia familiar, y por eso creó la familia. Miren lo que viene después. No se halló ayuda para él. En ese proceso de él estar solo, se dio cuenta Dios que él no tenía ayuda, y él estaba encargado de cuidar el jardín, que fueron de las instrucciones que recibió Adán en aquel momento. Así que vemos que en el principio este asunto de la soledad fue un problema que Dios tuvo que resolver de inmediato. Y así que el próximo punto nos lleva a que Dios resuelve el problema y toma una de las costillas de Adán. No fue y creó de la tierra otro ser humano, o no creó a la mujer de la tierra, sino más bien tomó una de las costillas del hombre y formó a la mujer. Así que la solución que Dios tenía para el asunto de la soledad del ser humano, del hombre, en ese preciso momento, estaba dentro de él mismo. A veces queremos llenar nuestras vidas y llenar la soledad con todo aquello que es externo a nosotros, cuando solamente tenemos que ver lo que dice la Biblia, que el asunto o el vacío o el asunto de la soledad solamente no se llena con nada material, sino con la familia y con seres queridos. Así que Dios resuelve el problema tomando una de las costillas del hombre, crea una mujer llamada Eva, y Dios se la presenta a Adán. Y esa parte es muy importante. ¿Cómo es que Dios crea a la mujer y se la presenta a Adán? Y Adán reconoce en estos textos bíblicos que ellos eran iguales. Y voy a ir a explorar los textos bíblicos para que los podamos ver. Déjame ver si puedo ir rápidamente a los slides anteriores. Y aquí está. El versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y a veces el machismo y el feminismo nos venden que somos diferentes, pero la realidad es que inclusive el mismo Adán reconocía que eran iguales, que aquella persona que Dios había creado para ser su ayuda idónea, para ser su acompañante de vida, era totalmente idéntica, o eran idénticos.
en toda posible área, en toda área posible. Lo único que cambiaba eran sus responsabilidades. Eso es bien importante. Aquí no hay jerarquía de poderes en el matrimonio. Hay una, digamos, tal vez jerarquía de responsabilidades, o no más bien jerarquía de responsabilidades, sino más bien hay una distribución de responsabilidades. Sucede lo mismo en la Trinidad de Dios. Son tres personas, un solo Dios, y cada uno de ellos tiene una responsabilidad específica dentro del plan y el proceso de salvación del ser humano. Asimismo en la familia, hombre y mujer son iguales, lo único que cambia son sus responsabilidades otorgadas por Dios bíblicamente hablando. Así que en esto vamos a lo que es el segundo punto, que son las responsabilidades de la familia, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11. Y esto es un texto muy famoso. Así que si tienes tu Biblia, por favor, lo puedes buscar, aunque lo vamos a estar discutiendo. Dice, por tanto, verso 18, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hemos marcado con highlight nuevamente, y es bien importante que veamos las responsabilidades de la familia y específicamente de los padres, porque en este versículo 19 nos muestra que era la responsabilidad de los padres enseñar a los hijos. No es la responsabilidad de la iglesia enseñar a los hijos. La iglesia más bien le asiste a los padres en el proceso, les facilita a los padres en el proceso, pero es de cada uno de los padres la responsabilidad de enseñarle a sus hijos, y esto lo vamos a ver en otros versos más adelante. Ahora, la educación de los hijos es esa responsabilidad principal que tienen los padres sobre los hijos. Es muy importante, y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 11. Es importante que entendamos que la educación bíblica recae totalmente sobre los padres. Es importante que los padres entonces se eduquen de la palabra de Dios, lean Biblia para que le puedan enseñar a sus hijos. Ahora, responsabilidades de la familia según los textos que hemos leído. Número 1, pondréis estas palabras en su corazón y en su alma. Y para poner estas palabras en su corazón y en su alma, la misma Biblia les da la estrategia. Y es que para poner estas palabras en el corazón y en el alma de sus hijos o de su familia, es importante enseñarla. Y para enseñarla tenemos que hacerlo en todo momento. Ese es el punto número 3, 24/7. Por eso el texto bíblico en Deuteronomio 11 dice que tenemos que hablar la palabra o enseñarla en la mañana y en la tarde y en la noche. O sea, antes de acostarse y al levantarse. El punto número 4, en todo lugar. El texto bíblico habla de cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, etcétera, etcétera. Lo que significa que cuando están de camino a la escuela, tú puedes enseñar la palabra, podemos enseñar la palabra. Cuando estamos en el hogar, cuando estamos de camino a la iglesia, cuando estamos esperando en una oficina, no importa dónde estemos, podemos enseñarle la palabra a nuestros hijos. Y en todo momento, en la mañana, al mediodía, en la noche, no hay un momento específico para enseñar la palabra, porque podemos enseñarles a través de las experiencias de la vida, como de las experiencias que ellos tienen en la escuela, de las experiencias que ustedes como padres tienen en el trabajo, en el diario, cómo nos comportamos. ¿Okay? Así que el número 5 dice, y hay que enseñar, hay que poner esta palabra de Dios en los corazones y en el alma de nuestros hijos, no solamente repitiéndola y enseñándola en todo lugar ni en todo momento, sino utilizando todo recurso posible.
Por eso le dice por los postes, las puertas. Vamos a pegar la palabra de Dios en todo lugar. Algunos consejos prácticos serían libros cristianos para niños, películas cristianas para niños y adolescentes, tarjetas de preguntas cristianas, hay algunas en Walmart, anuncio no pagado. Tenga un tiempo devocional con ellos en las noches. Puede llevarlos a un tiempo de oración y lectura bíblica. Imprima textos bíblicos y péguelos en las puertas. Puede comprar decoración con versos bíblicos y ponerla en las paredes de su hogar. Estos son consejitos prácticos. Si se le ocurre uno adicional, pues escríbalo en los comentarios o déjenos cuando escuche y vea y estudie la lección, escríbalos en el grupo. Consejos prácticos para los padres. Ahora el último punto, la palabra de Dios proporciona dirección para la familia, según Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y miren que llegamos a los textos que históricamente han sido de controversia, pero he marcado en amarillo aquellas palabras o frases importantes. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Okay? Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Excelentes textos bíblicos. Y esta palabra proporciona dirección para la familia. Y miremos esto. Número 1. Cuando habla de la sumisión mutua, dice, cultiven ustedes la mutua sumisión. Y es bien importante que entendamos que la palabra dice que se sujeten los unos a los otros. Y históricamente hablando, este texto bíblico se utilizó para promover el machismo. Entonces se decía que la mujer tenía que someterse, ser sumisa al hombre, pero lo que dice la palabra es que se sometan los unos a los otros. O sea que el hombre tiene que ser sumiso a su mujer y la mujer a su marido. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión. Así que no podemos utilizar este texto bíblico para formar un pretexto para lograr utilizarlo y tergiversarlo a nuestro favor, sino más bien es importante que los matrimonios practiquen la mutua sumisión. Número 2, casadas, sujétense a su marido. Y ejemplo de esto es la iglesia a Cristo, cómo la iglesia debe de estar sujeta a Cristo. Y miren qué cosa increíble que este texto bíblico, Efesios 5, le dice al matrimonio, le da una instrucción al matrimonio que es para ambos, que es la mutua sumisión. Y luego una sola instrucción a la mujer, que es la número 2, o más bien son 2 instrucciones a la mujer, que son que estén sujetas a su marido, o más bien es la única, casada estén sujetas a su marido como Cristo como la iglesia está sujeta a Cristo. Y aquí comienza la lista
de los maridos. Así que hombres, escuchen, ahora es que viene lo bueno. Dice, maridos amen a sus mujeres a este nivel. A nivel de que se entreguen totalmente por ellas como Cristo se entregó por la iglesia, dice Efesios capítulo 5. Maridos, tenemos que amar a nuestras mujeres al nivel de procurar su belleza, porque Jesucristo se entregó totalmente por la iglesia y también está procurando su belleza para que ella se vea gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea que los maridos tenemos la misión y la encomienda de entregarnos totalmente por nuestras mujeres, procurar su belleza, cuidarlas como a nuestro propio cuerpo. ¿Okay? Tenemos que brindarles sustento, brindar cuidado, como Cristo lo hizo con la iglesia. Así que en este asunto de las responsabilidades que tiene el hombre y la mujer en la familia, hombres, es importante que sepan que esforzarnos mucho más de lo que tal vez nos hemos esforzado, y es importante que tomemos esto con el lente bíblico para que podamos darle una adecuada aplicación. ¿Ok? Porque a veces los hombres no se le ha dado una enseñanza bíblica correcta con respecto al matrimonio. Y miren, a ver, el número 3, todo lo que nosotros como hombres tenemos que hacer para amar a nuestras mujeres. Esto es muy importante, porque todo esto Cristo lo hizo por la iglesia y Él es nuestro ejemplo. Y las mujeres casadas, sujétense a su marido. Dice, ejemplo de esto es cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Estos son ejemplos bíblicos. Y esto da mucho de qué hablar para que haya una relación correcta dentro de lo que es el matrimonio. Así que para cerrar, tenemos este texto bíblico que se encuentra vamos a ver dónde está este texto. No tengo aquí el texto. Creo que es Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos. Aquí vuelve nuevamente el apóstol Pablo haciendo referencia a que los padres tienen la encomienda de educar a los hijos en el Señor. Dice, la disciplina y la instrucción del Señor. Exasperen significa no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y muy interesante, dirección para los hijos, Efesios 6 del 1 al 4. Lo único que Dios pide a los hijos es obediencia. Y de ejemplo de esto tenemos a Cristo, que fue obediente al Padre hasta la muerte, hasta lo último. Y el número 2 a los padres pide que eduquen a sus hijos y que no los provoquen a ira. Así que estos son consejos prácticos de la palabra de Dios para que podamos llevar a nuestra familia dentro de lo que es el marco bíblico, y podamos darle dirección a la misma utilizando la palabra de Dios. Es importante que entendamos que Dios es el centro de la familia, pero si queremos que Dios sea el centro de la familia, debemos de educarnos y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuáles son las reglas, cuáles son los pasos, cuáles son las técnicas que proporciona la palabra de Dios, cuál es el concepto de familia que nos da la palabra de Dios, de dónde surge la familia. Claro, proviene de la creación de Dios y solo Él la sustenta, y podemos encontrar respuestas a los problemas que surgen en las familias solamente abriendo nuestra Biblia. La palabra de Dios habla a las familias, les proporciona dirección, les proporciona estrategias de crianza, proporciona un sinnúmero de cosas que le traen beneficios a la familia. Así que esta sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen un comentario y podemos en el grupo
de WhatsApp, tal vez crear un espacio para discutir el tema de la clase. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.